Buenos días a todos, bienvenidos a la Federación de Familias. Mi nombre es Nancy Escaleras de Makowski. Gracias por venir y compartir con nosotros esta serie de conferencias bíblicas, las cuales nos están llevando a lo largo de la historia, especialmente hasta el día de hoy. Queremos recordarles qué es lo que busca Dios después de la caída. Dios busca enviar al segundo Adán. El segundo Adán que viene sin pecado original, o sea, el Mesías. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que habíamos visto, porque es muy importante. Lo que vamos a ver ahora es un seguimiento de esto. Entonces, después de que Adán y Eva cayeron, Dios escogió a Caín y Abel. ¿Qué es lo que les pidió? Una ofrenda. ¿Para qué? Para restaurar la fe que Adán y Eva perdieron. Y luego, después de la ofrenda, tenían que unirse entre ellos, Adán y Eva, pero eso nunca sucedió. Entonces, ese se convierte en el fundamento para recibir al Mesías. Entonces, cada vez que Dios escoge a alguien, les pide dos cosas. Les pide que una ofrenda de fe y les pide que se unan con su prójimo. En este caso, vemos que Dios escogió a Noé, le pidió una ofrenda, Noé hizo la ofrenda, tomó 120 años en hacerla y logró el fundamento vertical. Sin embargo, cuando sus hijos y su esposa no se unieron con él, Dios no pudo trabajar por medio de ellos y escogió, después de 400 años, escogió a Abraham. Le pidió una ofrenda a Abraham. Estudiamos eso anteriormente. Abraham hizo la ofrenda de los animales, pero desafortunadamente fracasó en el último nivel y Dios le dijo que sus descendientes tenían que sufrir esclavitud en una tierra que no era de ellos. Tenemos que mantener eso en mente. Abraham se convirtió en el padre de Isaac y Jacob. Isaac y Abraham estuvieron totalmente unidos cuando Dios le pidió la ofrenda a Abraham que ofrezca a su único hijo, lo máximo que él tenía. No tenía más hijos, ya estaba anciano y sin embargo Dios le pide que ofrezca lo máximo y Abraham lo hizo. Cuando ya está a punto de poner el puñal en el corazón del hijo, Dios le manda un ángel y dice, no, ahora ya sé que tienes fe. O sea, Abraham y Isaac restauraron el fundamento vertical, restauraron la fe de Adán y Eva, pero ahora Dios necesita el fundamento horizontal, el fundamento de amor. Entonces, Jacob lo hace eso. Jacob, ¿se acuerdan que Dios mandó un ángel para que luchara con él toda la noche? Y antes de que el ángel se vaya, le dice, tienes que darme una bendición. Y el ángel le dice, desde hoy en adelante ya no te llamas Jacob, sino Israel, que quiere decir que has luchado con la carne y el espíritu y has sido victorioso. Cuando el hermano Esaú se da cuenta que su hermano recibió la bendición de su padre, anda buscando matarlo. Ahí está nuevamente Caín y Abel. Se convierte aquí una pelea de Caín y Abel. La mamá de Jacob escucha que su hijo quiere matar a Jacob y lo envía a Harán, donde su hermano. Y ahí en Harán, Jacob pasa 21 años. 7 años está trabajando por la esposa que quería Raquel, pero el tío lo engaña 10 veces. Entonces, imagínense, Jacobo tuvo esta rabia de irse contra su tío, pero no, supera esa rabia a nivel individual. Jacobo lo engaña 10 veces, pero él supera porque sabía que Dios está con él. Y luego tiene 2 esposas, tiene 12 hijos y al final se acuerda de su hermano. Su hermano Esaú, el rencor de su hermano Esaú había crecido tanto que ya no era solamente él, sino eran 400 soldados que iban a matarlo a Jacob. Jacob se da cuenta de que él ama a su hermano. Y al luchar con el ángel se da cuenta al riesgo de su vida de que tiene que ir a amar a su hermano. Entonces, recuerda por qué es que su hermano tiene envidia. Su hermano tiene envidia porque él recibió las bendiciones, la primogenitura, recibió la perfección individual, recibió las esposas, recibió los hijos y además recibió
7 años que se quedó con su tío, recibió mucha riqueza física, material. Entonces se da cuenta su hermano, ok, si mi hermano está envidioso, por eso se lo voy a enviar. Entonces envía primero todos sus camellos, todas sus vacas, todos sus rebaños, los envía a su hermano con siervos. Y cuando llegan a Esaú le dicen, Señor, este es un regalo de nuestro señor Jacob. Y Esaú dice, wow, ¿de dónde viene todo esto? Luego manda a sus esposas y a sus hijos. Y Esaú dice, wow, ¿y por qué? Y los muchos sobrinos, tío Esaú, Esaú no sabía cómo sentirse. Y a la final, Jacob mismo viene donde su hermano. Le hizo 7 inclinaciones. No sé si ustedes han ido allá al Medio Oriente, pero cada inclinación quiere decir todo hasta el suelo, ¿no? Con su frente hasta el suelo. Jacob, que estaba cojeando, que el ángel le había sacado un hueso de la coyuntura, hizo 7 inclinaciones al suelo por su hermano. Él solo fue. Y cuando llegó ante su hermano Esaú, le dice, cuando veo tu cara, veo la cara de Dios. Imagínense el corazón de Saúl. ¿Qué podía hacer? Tiró todas sus armas y lo abrazó a su hermano. Por primera vez en la historia, Dios tiene victoria, tanto vertical como horizontal. Por primera vez en la historia, Abel ama a Caín. Por primera vez en la historia, 2 hermanos se unen. Y ese es el fundamento para que Dios envíe al Mesías que viene sin pecado original. Esa es la victoria de Jacob. No solamente fue su fe, sino fue su amor, el amor que él tuvo por su hermano. Y desde allí comienza una preparación para que Dios envíe una figura mesiánica. José, el hijo de Jacob, el 11º hijo de Jacob. No sé si ustedes saben la historia, les recomiendo que la vean en una película o lean el libro, pero es una historia increíble, preciosa. Igual, Dios le da muchos sueños a José y muchos sueños se vuelven realidad. Uno de esos sueños es en donde él ve el sol, la luna y las estrellas que se inclinan ante él. Entonces él va donde Jacob y dice, papá, he tenido este sueño. Y el papá le dice, oh, mi hijo, ¿cómo es posible que yo y tu madre y tus hermanos nos inclinemos ante ti? O sea, él le da el significado del sueño, que el padre, la madre, el sol y la luna y las estrellas, que son los hijos, se inclinen ante él. Cuando los hermanos escucharon eso, tuvieron mucha rabia hacia José. Además, Jacobo tenía favoritismo a José, le hizo un saco de muchos colores. Los hermanos tenían mucha envidia al hermano, así es que un día decidieron llevarlo a pastorear y matarlo. Pero gracias a Judá, uno de los hermanos dice, no, no lo matemos, podemos venderlo a Egipto. Y lo vendieron a Egipto. José en Egipto se ganó el corazón del faraón. Dijo el sueño que había tenido el faraón, se volvió el número 2 en Egipto, dirigió a Egipto, guardaron mucha comida porque iba a haber una hambruna durante ese tiempo. Y en ese tiempo es cuando Dios manda a sus hermanos a buscar comida a Egipto. Cuando José ve a sus hermanos, se pone a llorar y a llorar. Él nunca se olvidó de sus padres, de su padre, nunca se olvidó de sus hermanos y lloró. No frente a ellos, pero sí regresó y les reveló que él es José, que está todavía vivo. Y los hermanos se tiraron al suelo a llorar y a pedirle perdón. Y por segunda vez en la historia, ahora, un hermano domina el odio de los 10 hermanos. O sea, se une ahora la familia, ya no es solamente una familia, sino son 12 tribus de Jacob, se une en la historia. Y bajo ese fundamento, entonces Dios continúa la historia. Ahora Jacob sale de Egipto con 12 hijos, sus 12 esposas, 12 hijos, se convierten en 12 tribus. Aquí está José,
se multiplicaron muy rápido, tanto que en este tiempo de Moisés contaron a 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y ahí es donde el faraón siente mucha envidia de los hebreos que se estaban multiplicando muy rápido y mandó a matar a todos los bebés que nacían hombres. Ahí es como sale Moisés. La mamá de Moisés dice, no, recibe la revelación, este niño es especial, lo pone en una canasta en el río y la hija del faraón lo salva. La hermana de Moisés dice, oh, yo conozco una nodriza que puede dar de lactar al bebé. Trae a la mamá al palacio. La mamá de Moisés cría a este niño hasta los 40 años. Moisés aprendió las leyes y las costumbres de Egipto, pero también aprendió las leyes y las costumbres de Jacob, de los hebreos. Y por eso es que él sintió el fuego de Dios, a los 40 años y tuvo la fuerza de dejar el palacio y de ir en busca de su propia identidad. Por eso se fue al desierto, se fue al monte de Sinaí y ahí es donde Dios le habla y le da los 10 mandamientos. O sea, habíamos estudiado anteriormente, los 5 primeros mandamientos son nuestra unidad vertical con Dios y los otros 5 mandamientos son nuestra unidad horizontal con Dios. Lo mismo que nos dijo Jesús, lo redujo a 2 cosas, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Moisés comienza a salir de allí, de Egipto, y sale de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Pero él mismo no vio la tierra prometida, no entró por su falta de fe, porque golpeó la piedra 2 veces. Solamente de esos 600,000 hombres que salieron de aquí, 2 pasaron, 2 que tuvieron fe, José y Caleb. Entonces ellos, la segunda generación del desierto, entraron aquí y comenzaron la época de los jueces por 400 años, hasta cuando por fin la gente pide un rey. Viene la época de Saúl, la época de David, la época de Salomón. Si ustedes recuerdan en Isaías, el Mesías viene a sentarse en el trono de David. El Mesías debió haber venido aquí porque ya hubo el fundamento. Dios ya tuvo el fundamento de fe y el fundamento de sustancia con José y con Jacob. Sin embargo, sabemos que David derramó mucha sangre. Además, cogió la esposa de uno de los soldados, lo mandó a Urías, lo mandó a matar y cogió a su esposa. Y no solamente eso, sino que no construyó el templo. Se preocupó de las guerras y no construyó el templo que Dios les había pedido ahora para que pongan los 10 mandamientos ahí simbolizando el Mesías. Luego Salomón construyó el templo. Muy bonito, puso ahí los 10 mandamientos, pero su problema fue que no pudo tener una sola esposa, sino que tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Entonces, Dios tuvo mucho dolor, mucha rabia contra él, dividió el reino, se dividió el reino del norte al sur, aquí vinieron muchos profetas y luego fueron tomados en exilio, hasta cuando vino Malaquías y por fin reunió todo con el templo ya construido y comenzó la preparación para la venida del Mesías. Después de 400 años específicamente, vino nuestro Señor Jesús. Pero entonces tenemos que preguntarnos ahora, ¿por qué se repite la historia? Porque Dios recrea circunstancias, figuras y eventos enfrentados por el predecesor para establecer el fundamento de fe y sustancia necesarios para recibir al nuevo Mesías. Entonces, aquí se repitió la historia hasta cuando vino Jesús a nivel nacional. Se creó Israel, Jesús vino a Israel. Pero ¿qué pasó? A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Aquí mismo Jesús predijo eso en Lucas 19:44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Se acuerdan que originalmente Jesús venía a sentarse en el trono de David? Venía a regir para siempre en el trono de David. Mas, sin embargo, la crucifixión fue una alternativa de Dios
Pero aquí muy claro Jesús dice, no lo conocieron. Por lo tanto, Satanás viene y derribó todo, quitó todo de los israelitas. Es más, los judíos se esparcieron por todo el mundo, se desapareció Israel del mapa hasta 1948, cuando las Naciones Unidas decidieron que Israel vuelva a existir nuevamente. Entonces aquí vemos los resultados de la muerte de Jesús. Dios perdió 4,000 años de historia. Todo lo que había preparado, todo lo que había restaurado, todos esos santos que habían muerto para traer el fundamento de fe y sustancia, todo se perdió. El Jesús resucitado ahora, Él es el que toma la batuta y Él es el que va y busca discípulos desde Israel hacia Roma. Ahora la salvación espiritual. Ahora solamente Jesús está creando este ambiente espiritual para que nosotros recibamos al Mesías. Y lo más triste de todo es que el sufrimiento de Dios y la humanidad se prolongaron. Por eso es que anteriormente les había dicho que cuando Jesús oró en el monte de Getsemaní, no fue por debilidad, sino porque Él sabía que todo esto iba a suceder y sobre todo el sufrimiento de Dios. Él no quería que Dios continúe derramando lágrimas. Entonces aquí vemos nuevamente Dios, después de la caída de Adán y Eva, Dios continuó trabajando por medio de Abel, Caín, Sem y Cam, Isaac, Ismael, Jacob y Esaú, Pérez y Sera, que son los hijos de José, Moisés y los israelitas, Judá e Israel, el sur y el norte, y eventualmente Jesús y Juan Bautista. Entonces, comenzamos ahora nuestro estudio desde Jesús hasta el día de hoy. Aquí vemos toda esta historia hasta el día de Jesús. Ahora vamos a estudiar esta historia. Otros 2000 años, se repite la historia y vamos a verlo, porque Dios busca construir un fundamento para recibir al Mesías. Ahora este fundamento ya no es nacional, sino mundial, porque ya Jesús vino a la nación de Israel, pero ahora el mundo, Dios tiene que enviar al Mesías al mundo y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Buscamos el fundamento para recibir al Mesías. Esa es la responsabilidad del cristianismo. Todos nosotros, cada uno de nosotros somos personas centrales, personas especiales que Dios está escogiendo, preparando para recibir al Mesías. Entonces, el fundamento de fe, ¿quién es? Nosotros, todos los cristianos, somos la figura central. ¿Cuál es la ofrenda requerida? Una nación bajo Dios. Porque Dios, así como creó a Israel, está creando una nación para que venga el Mesías. Periodo de tiempo, no sabemos, vamos a estudiar. Entonces, la misión de los cristianos para establecer el fundamento de sustancia es unirnos con el Mesías y el Mesías nos trae a Dios. Ese es nuestro fundamento. Cada uno de nosotros somos figuras centrales porque somos cristianos. Entonces aquí, en el año, desde que Jesús vino, con 12 discípulos, comenzó el cristianismo. Toda esta historia se repite en el Antiguo Testamento. Sufrimiento en Egipto, sufrimiento de fe y expansión. Jacob con 12 hijos se formó Israel. Aquí nuevamente, persecución en el Imperio Romano, sufrimiento, fe y expansión. Jesús comenzó con sus 12 discípulos, 70 apóstoles y comenzó el cristianismo hasta el año 392, en donde San Agustín viene y recibe una revelación que hay que construir una nación bajo Dios. Y que vemos aquí cómo se multiplicó el cristianismo, derramando lágrimas, sudor y sangre. Peor que los israelitas, porque los israelitas eran esclavos, trabajaron duro, pero los cristianos dieron su vida por Dios. Cada cristiano que creía en Jesús sabía su final. Aquí ven, todos estos fueron crucificados. Nerón los crucificaba y los ponía a la entrada de Roma y luego les prendían fuegos para que sirvan de iluminación a la entrada de Roma. Y a las mujeres y a los niños los tiraban a los leones. Pero ellos se arrodillaban
y oraban. Imagínense el corazón de un padre. Yo como madre, cuando me imagino eso, es muy doloroso, muy triste. Pero imagínense el corazón de Dios, cómo se sentía. El corazón de Jesús. Esto es lo que Jesús vio cuando él oró en Getsemaní. Él no quería que sus seguidores pasen por eso. Estamos sobre ese fundamento del cristianismo. Todos nuestros buenos ancestros cristianos que fueron tirados a los leones, que fueron crucificados, que fueron, este era un estilo de deporte para Nerón y para su gente en el Coliseo. Y lo peor de todo es que Nerón tenía una rabia tremenda porque veía que estos cristianos no se quejaban. Simplemente sonreían. Entonces, después de que iba a buscar en los cadáveres las caras de ellos y tenían una sonrisa en sus caras. No se podía explicar por qué. Y les tenía más rabia cada vez. Ese es el corazón que nuestro Señor Jesús nos dejó cuando fue a la cruz. Y eso es lo que nosotros heredamos y debemos aprender. No a odiar, no a la violencia, sino a someternos tal como Jesús lo hizo. Sobre este fundamento está el cristianismo, que todavía en estos momentos en Ucrania está sucediendo. Entonces fue un camino, una fe perseguida. Todo cristiano hacía esta señal. No era la señal de la cruz, no era la señal de la cruz, es señal de un pez, porque Jesús vino y fue un pescador. Entonces esto significa Jesucristo, Hijo de Dios, Jesucristo Salvador. Entonces todos los cristianos, al riesgo de sus vidas, se reúnen en las catacumbas para orar y predicar. ¿Qué son las catacumbas? Eran lugares, era un cementerio subterráneo donde enterraban a la alcurnia. Y entonces se iban a esconder allá con antorchas para orar, para aprender acerca de Jesús, para recibir los sacramentos, para recibir el Espíritu Santo. Así creció el cristianismo de hoy. Estamos sobre ese fundamento. Todo eso sucedió exactamente hasta el año 396, cuando por fin salió un cristiano, el obispo de Hippo, San Agustín, y recibe una revelación tremenda y la pone en un libro. En este libro que se llama La Ciudad de Dios. Él recibe que debemos construir una ciudad en donde la ley de Dios sea primero. La ley de Dios sea primero y luego la ley del hombre. O sea, la religión primero y luego la ley del hombre. Muy claro. Entonces, bajo esa ofrenda que Dios está pidiendo, se expande el cristianismo. Una nación bajo Dios. Acuérdense, esa es la ofrenda que Dios está pidiendo para enviar al Mesías a nivel mundial. Entonces, para el año 312 después de Cristo, Constantino vio una cruz, tuvo una visión en la víspera de la batalla del Puente Milviano, acompañada por las palabras Hoc signo victor eris. Por esta señal serás victorioso. Y ganó las batallas. Por lo tanto, en el año 392, Teodosio I declara el cristianismo como la religión oficial, la religión legal, la religión del Estado. Por fin los cristianos pueden ser libres, pueden orar juntos, pueden estudiar juntos, por fin. Aquí vemos, Jesús comenzó con 12 apóstoles, 72 discípulos. Durante ese tiempo guardaron su identidad a través del bautismo, a través de los sacramentos y a través de guardar el día del Señor. Y la ofrenda es buscar la ciudad de Dios, de acuerdo al ideal de San Agustín. Y la visión de Constantino que tuvo hizo que el Imperio Romano haga el cristianismo la religión oficial. Entonces, aquí está. Pongamos a pensar, si Jesús no hubiese sido crucificado, habíamos estudiado su vida, él iba a ir de Israel a Roma con sus discípulos
con su familia a expandir el reino hacia Roma, porque todas las ciudades llegan a Roma. Pues ahora el Jesús crucificado hizo lo mismo. O sea, el plan de Dios siguió con el Jesús crucificado que va desde Israel hacia Roma. Y ahí es donde él mismo dio testimonio a San Pablo, cuando le dijo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y San Pablo se convierte, y San Pablo es el que comienza la revolución, el fuego del cristianismo en Roma. Entonces luego seguimos con el periodo de los jueces en el Antiguo Testamento, independencia, tradición, feudalismo de 12 tribus. Esos mismos 400 años tienen que restaurarse y comienza el periodo de los patriarcas, en donde hay independencia, tradición, feudalismo y las 5 sedes o las 5 iglesias originales: Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, Alejandría. O sea, se está expandiendo el cristianismo a nivel espiritual. Jesús está expandiendo el cristianismo a nivel mundial. Acuérdense, Jesús dijo, estaré con ustedes todo el tiempo. Él no se fue, Él está con nosotros todo el tiempo. Él está dando testimonio a estas ciudades y está formando las iglesias, está con Pedro, está con Pablo, está con todos los apóstoles y está resucitando a la gente a nivel espiritual. Entonces comienza este periodo de patriarcas, hay líderes regionales, obispos, funcionan como profetas, sacerdote y rey. El canón del Nuevo Testamento, ahí es cuando se formó el Nuevo Testamento por primera vez. Combinan toda clase de libros para formar la Biblia. Hay una amenaza interna, hay una corrupción de filosofía de fe greco-romana y cultos paganos de fertilidad, Ishtar, Afrodita, Astarte, Venus, etc. Hay una amenaza externa, la invasión de las fuerzas del Imperio Islámico. Y el año 800, exactamente en el año 800 después de Cristo, el día de Navidad, el Papa León III recibe la revelación de que debe coronar a un emperador. El emperador es Carlomagno. Y aquí vemos una pequeña diagrama de cómo sucedió esa coronación. Acuérdense, la iglesia debería ser primero y luego la ley del hombre. Esta es la ley de la iglesia, el Papa, y esta es la ley del hombre. Ese es el propósito original de Dios. Así debía haber sido desde el principio. Entonces, eso da cabida al Reino Unido. Así como en el Antiguo Testamento estuvo el Reino Unido, hubo unidad, paz, prosperidad, monarquía, influencia, el templo fue edificado, el juez y el rey debían estar totalmente unidos, o sea, el aspecto espiritual y el aspecto físico totalmente unidos. Entonces, luego, aquí vemos el Reino Unido cristiano, donde igual hay unidad, paz, prosperidad. Comienza la monarquía, comienza la influencia, el templo es edificado y el Papa y el emperador deberían estar totalmente unidos. Durante este reino, vemos que el Papa León coronó al emperador. Él y su hijo y sus bisnietos continuaron el reinado por 40 años. Continuó el ideal de Agustín de formar una nación bajo Dios. Tenían el papel de rey, el papa y los monjes deben unirse. Pero, como siempre, también hubo corrupción, hubo discordia entre la iglesia y líderes políticos, quienes dirigen a una división. Además, esta cultura greco-romana y los conceptos impactaron la fe. La fe cristiana está siendo invadida por diferentes tradiciones. Y, por lo tanto, se divide el reino. Como en el Antiguo Testamento, el reino se dividió entre norte y sur, separación y corrupción. Nuevamente aquí se divide el reino del este al oeste, separación y corrupción. Los profetas, Dios manda profetas y hay derrota militar. Ahí está, francos del este y francos del oeste. No es coincidencia, yo les había dicho anteriormente, nada es coincidencia, es diosidencia. Dios está detrás de todo lo que está sucediendo por restaurar el fundamento para recibir al Mesías. Ahí están las cruzadas. Originalmente esto no debió haber sucedido. La religión nunca lanza guerras, jamás. Mas, sin embargo, la iglesia comenzó las cruzadas para poder
ganarse las tierras de los musulmanes, y fue una derrota tremenda. Desafortunadamente, resultó en derramamiento de mucha sangre. Ese es el tiempo en donde Dios manda nuevos profetas para reformar la iglesia. Aquí vemos a San Francisco de Asís, quien no fue un santo originalmente. Fue un jovencito de padres muy ricos, tenía muchas mujeres, muy máxima educación, único hijo. Decide ir a las cruzadas, a pelear contra los musulmanes, y queda herido. Regresa a su casa y está en coma por 40 días. Durante esos 40 días, su espíritu descendió al infierno. Él vio el infierno, él vio los diferentes niveles del mundo espiritual y se dio cuenta de que todo lo que estaba sucediendo era algo muy erróneo, que no era la voluntad de Dios. Entonces, él, cuando se despierta, comienza a reconstruir la iglesia, porque Jesús le dice que deberíamos reconstruir la iglesia, que deberíamos tener fe, que deberíamos tener castidad y humildad, y que todos debemos ser como Cristo. Jesús nos dijo, ustedes deben ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Se despierta, va y reconstruye la iglesia. Él pensó que era la iglesia que estaba caída por ahí en el pueblito de él, y con ladrillo sobre ladrillo reconstruyó esa iglesia. Pero la quemaron, y después se da cuenta que no era la iglesia física, sino que era la iglesia espiritual, el aspecto interno del cristiano. En este tiempo los papas estaban, pero en mucha opulencia, tenían cruces que pesaban hasta 14 libras de oro, sus anillos y todo, una opulencia tremenda, las capas con hilos de oro, tremenda. Entonces, San Francisco decide formar los franciscanos. Los hermanos franciscanos les llamaba. Él nunca quiso ser parte de los sacerdotes de allá, sino quiso formar la hermandad de los franciscanos, que practicaban la castidad, la fe y la humildad. Entonces se dio cuenta que tenía que ir donde el Papa, y hace una cita para entrar donde el Papa. No lo recibieron. La tercera vez que fue, por fin el Papa, que había tenido un sueño de San Francisco, lo permite entrar y le da su bendición. ¿Se acuerdan el problema entre Jesús y Juan Bautista? Dios le da la revelación directamente a Juan Bautista. Le dice, este es mi hijo, a él síguele. Mas, sin embargo, él siguió bautizando. Jesús se fue por un lado y Juan Bautista se fue por otro lado. Se repite la historia. Desafortunadamente, el Papa lo bendijo a San Francisco, le dijo, anda, sé fructífero y multiplica. Se quedó en su trono y San Francisco se fue con sus hermanos. No hubo reforma. No hubo reforma y la iglesia siguió con su corrupción hasta cuando vemos que ese periodo de corrupción termina en exilio. Ahí está la división de francos occidentales, francos orientales, la última posición de Abel. Aparecen los santos en papel profético: San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Bernardo de Clairvaux, tratando de traer reforma. Hubieron cruzadas desde 1065, 8 cruzadas, y todas fracasan. Comienza la Inquisición, en donde cualquier persona que tenía alguna revelación, si no estaba aprobada por la Iglesia Católica, pues los quemaban vivos. Y debido a eso comienza la plaga negra. Plaga negra, una plaga negra. Imagínense, cuando hay mucha corrupción, por alguna razón vienen las plagas. Se levanta la burguesía y comienza la declinación de la monarquía y de la iglesia. Hay una tremenda pérdida y sufrimiento debido a la falta de arrepentimiento. Ahí está la plaga negra. Suena muy parecido a COVID y no sé qué otras cosas. Mucha gente dice que esta plaga bubónica mató una tercera parte de todos los europeos. ¿Por qué? Por la corrupción de la iglesia y por la corrupción del hombre. Entonces, Satanás invade. Luego vemos los papas son tomados cautivos, tal como la cautividad babilónica, en donde los israelitas fueron tomados cautivos, sufrieron
y hubo un tiempo de destrucción y por fin reconstrucción. Igual, este periodo lo llaman, es tan similar a este periodo que lo llaman la cautividad papal, que duró 70 años y luego, después de 140 años, hay una purificación y comienza un nuevo periodo. Aquí está el Papa Inocente, que es el que comenzó las cruzadas, la Inquisición. Ahí están unas pequeñas fotos de las cruzadas. Fue algo muy, muy triste, muy terrible. Se perdieron muchas vidas, hubo mucho sufrimiento y aquí está una foto de la Inquisición. Si alguien tenía una revelación, miren, los tiraban al agua, si no los quemaban vivos, como la Juana de Arco. Y cualquiera que recibía una revelación decían que no, que era de Satanás y por lo tanto los quemaban vivos. Esa no es la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos el Papa Bonifacio III, fue emprisionado por el rey Felipe en cuarto de Francia. Luego, en 1309, la papacía fue movida a Aviñón, Francia. Luego, en 1377, el Papa Gregorio XI mueve la papacía otra vez a Roma y hubo un caos, hubo corrupción. Hasta en cierto momento hubieron 3 papas, uno en Francia, uno en Roma y uno en España. Una corrupción tremenda, hasta que por fin el Papa me dice, Leo X, comenzó la Basílica de San Pedro y comenzaron a vender las indulgencias, que es protestada por las escrituras y las escrituras traducidas. Este es el periodo, los últimos 400 años, la preparación por la segunda venida, igual de la preparación de la segunda, de la venida de Jesús. El enfoque en la ley, democracia religiosa, ambiente preparado. Aquí vemos la preparación para la segunda venida, reforma y desarrollo, enfoque en la Biblia, democracia, un ambiente preparado. ¿Cómo preparó Dios? En 1517, este es un monje de la Iglesia Católica, se llamaba Martín Lutero. Era un sacerdote muy simple que estaba a cargo de enseñar la Biblia. Lo envían a Roma. No, él se fue a Roma porque un tío se le había muerto, entonces quiere ir a Roma a pagar hacer sus ofrendas. Mientras está en Roma, ve que mucha gente subía las escaleras y en cada descanso les pedían dinero. Se llamaban las indulgencias. Entonces, pagaban por los pecados ya hechos, pero habían otros en donde se pagaban por pecados que estaban por hacerse. Y él dice, wait a minute, no, aquí en la Biblia, en ningún lugar de la Biblia dice eso. Entonces se fue, estudió la Biblia mucho más, se puso a orar y se dio cuenta que estaban vendiendo indulgencias para construir esta basílica de San Pedro. O sea, era una manera de recaudación de fondos, pero ¿a costa de quién? A costa de los feligreses. Entonces, Martín Lutero fue y escribió 90 tesis que estaban mal en la Iglesia Católica y las puso afuera en las puertas de la iglesia. Como resultado lo buscaron, lo quisieron quemar vivo, ese era el resultado, pero gracias a Dios lo escondieron y durante ese tiempo de esa escondida, él tradujo la Biblia por primera vez del latín, que eran solamente la alcurnia, que conocía el latín, al alemán. Y luego se tradujo del alemán al inglés. Esta es la primera página titular de la traducción de King James, la Biblia de esta fecha de 1585 del alemán al latín. Esta es la primera imprenta. Dios está preparando, ¿para qué? La primera imprenta en Gutenberg, en 1398, se imprimió por primera vez la Biblia. En 1455, él produjo el primer libro grande impreso, la Biblia de Gutenberg. Entonces aquí está. Estos 400 años hay un énfasis interno, fe, oración y estudio. Hay sufrimiento interno entre el hebraísmo y el helenismo
Hebraísmo es el aspecto espiritual, helenismo es el aspecto físico, una reformación, el mundo libre, democracias tipo Abel, renacimiento, gentes de democracias tipo Caín. Hay un fundamento mundial en donde muchos misioneros cristianos fueron alrededor del mundo a establecer una ciudad bajo Dios. Y más que todo hubieron adelantos tecnológicos. Estamos en la edad espacial, estamos en una Roma moderna. Entonces, recordémonos, lo que Dios busca es una nación bajo Dios. Entonces, este fundamento, todo este fundamento es una nación bajo Dios. Gracias a Martín Lutero, porque se tradujo la Biblia en 1517, por primera vez la gente puede leer las palabras que Jesús dijo, por primera vez. Y en ningún lugar dice ahí que había que vender indulgencias, había que pagar por nuestros pecados habidos y por haber. En ningún lugar. Entonces hubo una reforma espiritual, una reforma tremenda, y de ahí es donde nacieron muchos movimientos espirituales, los cuáqueros, muchos, y comienza la preparación, una revolución espiritual, una revolución científica en preparación para la venida de Cristo. Si ustedes recuerdan, Dios preparó todo esto para Jesús. Sócrates, Confucio en China, Buda en India, Zoroaster en Persia. Él preparó al mundo para recibir al Mesías. Ahora, preguntémonos, ¿qué ambiente está preparando Dios para la venida del Mesías de hoy? Preguntémonos, ¿y cómo, qué papel tenemos cada uno de nosotros? Miren, hemos llegado al espacio. ¿Por qué? Hemos llegado al espacio, pero no podemos amar a nuestro esposo, a nuestra esposa. No podemos amar a nuestro enemigo. O sea, científicamente hemos llegado a lo máximo, pero todavía nuestros corazones están muy retardados. Entonces, aquí estamos. Habíamos visto 400 años en Roma, 400 años de patriarcas, 120 años del Reino Unido, 400 años del Reino dividido, cautividad papal, y desde Martín Lutero en 1517 comenzamos la preparación para la venida de Cristo. Ahora, si Dios es el primer matemático, el primer científico, vemos los paralelos. Como dije anteriormente, no son coincidencias, son diosidencias. Quiere decir que Dios está detrás de todo esto. Dios está detrás de todo esto, estos números que no son coincidencia. Entonces, nuestra próxima conferencia van a ser estos últimos 400 años de historia en preparación para la segunda venida de Cristo. Es que les invito, por favor, no se la pierdan. Entonces, los cristianos que estamos siendo preparados para la segunda venida, debemos tener un conocimiento muy claro de los eventos de Israel de hace 2000 años atrás para beneficiarnos de la historia y no repetir los errores de la historia. Y luego, la preparación para recibir el Mesías es de 1917 y después entre 1917 y 1930. ¿En qué año estamos? Preguntémonos. Ahora es el tiempo. El reino de los cielos está a nuestro alcance. Hay mucho más que Jesús quiere decirnos. Él dijo, tengo mucho que decirles, pero no pueden recibirlo. Cuando el Espíritu de la verdad venga, ahí les hablaré plenamente del Padre. Dios nos está hablando plenamente. El día de hoy nuestra mente, nuestro corazón están listos para recibir más. Dios nos está hablando plenamente porque su voluntad es, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así es que muchas gracias y por favor quédense para las preguntas y respuestas y les invito para la próxima conferencia. Que Dios los bendiga.